Algo peor que un político corrupto es un ciudadano que lo defienda. En este vídeo te voy a hablar sobre la Agenda 2030. ¿Qué es la Agenda 2030? ¿Qué tienes que saber sobre ella? ¿Cómo se va a aplicar y cómo va a cambiar tu vida? Y te lo voy a explicar todo sin tener que ponerme un papel de aluminio en la cabeza, es decir, sin teorías de la conspiración, pero te voy a contar datos reales y datos que todavía no están publicados, pero se van a publicar. Es decir, quédate en este vídeo para que sepas cómo te va a afectar esta famosa Agenda 2030, porque sí, te va a afectar a ti, estés en el sector en el que estés de la población y en el rango jerárquico que estés económicamente hablando, te va a afectar, porque a todos nos afecta. Así que nos vemos después de la intro. Además, la intro me quedó genial. Dentro intro. Pues a ver, esto no tiene mayor ciencia que estamos en un mundo cada vez más globalizado donde existen países con intereses. Esos intereses son económicos mayormente, además de económicos también intereses geopolíticos, estratégicos, intereses militares, y para ello vamos a retomar del año 1945, cuando se crea, después de la Segunda Guerra Mundial, la Organización de Naciones Unidas. Al principio se creó con unos 53 estados, si no recuerdo mal, 50 o 53, y a día de hoy hay 193 estados miembros que se han ido incorporando. Por lo tanto, ¿podemos hablar de globalización? Sí. ¿Podemos hablar de que es una reunión de la comunidad de propietarios globalizada? Pues sí. ¿Por qué? Porque ¿cuántos países tenemos a día de hoy? 198 países reconocidos en el mundo, de los cuales 193 han dicho, o sea, la gran mayoría han dicho que están dentro de la Organización de Naciones Unidas, y se ha planteado encima de la mesa una cosa llamada Agenda 2030. Esto se plantea ahora, no, se plantea en el 2015 y se va promocionándose. ¿Qué pasa? Que a medida que vayan llegando o van pasando los años, cada vez lo oirás más, verás más publicidad, verás más marketing sobre esto y verás gente que habla a favor, gente que habla en contra. También vas a ver un montón de bulos, porque internet está plagado de bulos. El objetivo de este vídeo es hablarte de manera objetiva. ¿Para qué? Para que uno, entiendas lo que es la Agenda 2030 y dos, tomes tus propias decisiones. No te dejes influenciar ni siquiera por mí, ni siquiera por este vídeo. No te dejes influenciar por la opinión de terceras personas que piensas que como están detrás de una pantalla y que hablan bien o lo que sea, o que incluso meten algún dato científico, pues son la razón absoluta. Tienes que ser más tipo budista. ¿Y qué decían los budistas? ¿O qué decía Siddhartha Gautama Buda? Más en concreto, Buda decía que cuestiona todo, que por mucho que él te diera unas enseñanzas, plantéatelas, cuestiónatelas, no vayas como oveja. Y esto va a razón de que actualmente en el mundo tenemos ovejas, pastores y lobos, pero muy poquitos lobos. Lobos son esas personas, para mí, que están constantemente poniendo en tela de juicio todo. Que ven una noticia pues de un bombardeo y dicen, ¿será verdad esta noticia o estará manipulada? Porque existe una manipulación en los medios de comunicación, y esto es normal, ¿vale? Es normal. Los medios de comunicación manejan masas. Por ejemplo, en la época del COVID, pues todo era COVID, y parecía que había COVID por todos lados y todo el mundo con un miedo. De repente apagan esa información y ya parece que no existe. Sin embargo, se supone que sigue existiendo. Entonces, plantéatelo y tenlo en cuenta. ¿Por qué? Porque esos pastores, que a menudo son elegidos democráticamente para que te representen, son los que gestionan y los que mueven el cotarro. Pero detrás de esos pastores están las personas que tú no ves. Son las grandes empresarios, las grandes fortunas que invierten en campañas de publicidad de políticos porque les interesa no que se les conozca, sino les interesa mover los hilos para establecer unos objetivos de consumo. De ahí es donde vamos a entrar con la Agenda 2030. Esta Agenda 2030 tiene 17 propuestas, 17 objetivos. Y dentro de esos 17 objetivos se desarrollan 169 propuestas. Yo estoy seguro que más de un político que va con el PIN 2030 ni siquiera conoce estas políticas o estos objetivos que desarrolla esa Agenda 2030. Yo te voy a contar, no todas,
porque mis vídeos no tienen un guión, no estoy leyendo una pantalla. Más quisiera yo leer una pantalla, sería más fácil, pero entiendo que es menos personalizado y que no deja margen a la improvisación, y la improvisación es maravillosa porque es como si tú y yo estuviéramos sentados tomando un café y yo te estoy contando cosas. Bueno, pues así es lo que me gusta, o sea, así me gusta plantearme mis vídeos. Así que cuando a veces me equivoco o digo o sea, tómatelo con toda la naturalidad del mundo, porque es como si estuviéramos juntos hablando. Pues bueno, pues dentro de esos 17 objetivos te voy a hablar los más sonados y los más famosos, ¿vale? Como puede ser, pues, eliminar las guerras, la paz mundial. Pero lo paro aquí. ¿Que quieres la paz mundial? ¿Vale? ¿Y qué me ha dicho Álvaro antes? Que firman la Organización de Naciones Unidas por unanimidad, es decir, todos los países, ¿vale? ¿Y qué país está en la Organización de Naciones Unidas? Rusia. Coño, ¿en serio Rusia? ¿Que quieres la paz mundial? Y firma que tu objetivo va a ser de aquí al 2030 tener esa paz mundial. Bueno, yo te lo suelto ahí. También uno de los objetivos es la igualdad entre hombres y mujeres. Me parece súper. Yo soy fiel fan de la igualdad entre hombres y mujeres, que todos tienen los mismos derechos y todos tienen las mismas obligaciones. Pero a día de hoy, por ejemplo, vamos a irnos al país de España. ¿Esa igualdad existe? No. Pero claro, si eres feminista vas a decir, ¿verdad que no existe? Pero no hablo de eso. No hablo de eso, hablo del trato desigual que se le da a una persona varón en un juzgado de violencia de género, porque aunque sea una discriminación positiva, lleva la palabra discriminación. Entonces, está muy lejos de alcanzar esa igualdad. Para alcanzar esa igualdad deberían de suprimirse esos juzgados, que por supuesto que entiendo la buena labor que hace, pero en la práctica choca bastante con esa igualdad. ¿Vale? Eso por un lado. Otro de los objetivos que buscan es el desarrollo sostenible. De hecho, ya empiezan a haber eslogan que verás por ahí, por internet, por un metro, por un tren, por un mapping de esto, unas pancartas estas que están en las paradas de autobuses / guaguas, porque en Canarias decimos guaguas, pues sí. ¿Y qué te pone ese eslogan? No tendrás nada, pero serás feliz. Vale, guay. Esto que suena a sobre de azúcar, a frase bonita, no tendrás nada pero serás feliz, ¿qué quiere decir? ¿Qué va a suponer? Están buscando la eliminación de la propiedad de la eliminación de la propiedad, y te voy a explicar el por qué. Actualmente no te estás dando cuenta, pero cada vez eres menos propietario de algo. Y esto está bien, pero está mal. O sea, todo pros, contras. No te vuelvas loco. Pros, contras. O loca. Pros, contras. Por ejemplo, antiguamente comprabas pelis. ¿Puedes comprar pelis? Sí, claro, pero cada vez compras menos pelis, ¿verdad? Ahora, ¿qué haces? Alquilas las pelis. No, que vas y los videoclubs no existen. Bueno, primero está YouTube, Amazon Prime, Rakuten. Hay un montón de plataformas donde alquilas pelis. Por 2 euros, por 3 euros, la tienes 2 días y chao. Vale, pero es que tú seguramente tengas Netflix, seguramente tengas HBO, Disney, Amazon. ¿Qué es eso? Es un alquiler, porque el día que tú cojas y digas, pues ya no quiero más Netflix, no tienes películas ni series, pero actualmente la estás alquilando por un precio. Y esto se dio cuenta Bill Gates hace tiempo. ¿Bill Gates qué hacía? Bill Gates, magnate, vendía software, te vendía el Office, el Word para escribir, el PowerPoint, y te lo vendía pues por 100, por 200 euros, y ahí lo tenías, tu PowerPoint, tu Word, lo tenías, por supuesto. Ahora, ¿qué ha hecho? Te lo alquila por una cuota anual, 67 euros, 57 euros. Cualquier software ya no busca venderlo, hacer una venta, ganar un dinero y perderlo. Ahora no eres propietario, ahora te lo alquilan. Entonces, tendrás menos o no tendrás nada y serás feliz. Viene a encajar por ahí. Las empresas, que no te has dado cuenta, pero las empresas empiezan a atender más al alquiler, a que tú cada vez seas menos propietario. Ahora yo te voy a poner el reloj como que nos metemos en el DeLorean, el de Regreso al Futuro, y nos vamos al futuro. ¡Pum! Estamos en el futuro, 2060. ¿Qué tienes? Nada. Todo lo alquilas. Tu avatar,
Tu móvil se lo alquilas a Apple, por ejemplo, por una cuota mensual. Si no tienes dinero, no tienes nada, absolutamente nada, no eres propietario. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues tendrás tu música en Spotify y oyes toda la música que quieras, pero tienes que pagar mensualmente. Ves pelis, todas las que quieras, pero lo pagas mensualmente. Juegas a juegos, pero lo pagas mensualmente. Tu piso de alquiler, tu coche en renting, leasing, que son dos formas de tener un coche en posesión, pero no en propiedad. Y tienes el cochazo que tú quieras, pero lo pagas mensualmente. Fíjate que BMW ya ha puesto los asientos, que si quieres asientos calefactables, ya está actualmente en su página web. No son boberías lo que digo. Si quieres asientos calefactables, los tienes que alquilar. Si quieres faros de xenón especiales, alquilar. Ya está en su página web. Entonces, en ese 2060 o 2070 no tienes nada, pero lo tienes todo. No tendrás nada y eres feliz. Pero si de repente, pastores y ovejas, tu ovejita trabajadora que tienes todas esas cosas, que tienes tu spot y que tal, dices, pues no trabajo, no tienes nada. Pero ya no es un no tienes nada pero serás feliz. Ahora no tienes nada y eres infeliz, por lo que busco que te metas en una rueda de trabajo, como decía Robert Kiyosaki, autor de Padre Rico, Padre Pobre, el ciclo de la rata, en el que tú te levantas, trabajas, produces, generas dinero, con ese dinero alquilas o pagas alquileres o pagas rentas o pagas crédito, pero claro, como al día siguiente tú quieres seguir oyendo tu música de Spotify, tendrás que trabajar y tal, y si dejas de trabajar, pues no vas a poder ni pagar tu alquiler de casa, ni tu alquiler de coche, tu coche pues ya no tiene las luces xenón que tú quieres, pues ya no puedes ver las pelis, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que hasta en el futuro existirán empresas de alquiler de ropa. Bueno, y no está mal el alquiler de ropa, porque dices, tú me compro una camisa, joder, ya pasa de moda o ya me aburre. No te da esa emoción de ponértela el primer día. Pues tú, en vez de gastarte 20 euros en una camisa, tienes una suscripción por la cual puedes acceder a 5 camisas al mes diferentes, entonces vas vestido diferente. Son ideas empresariales, pero te cuento todo esto porque mucha gente habla del gran reinicio, el gran reinicio. Yo le llamo la gran evolución, con sus cosas buenas, sus cosas malas, o la gran involución, dependiendo de cómo lo pienses tú. Porque te estoy hablando del aspecto más tonto, el aspecto más monetario, pero para que tú te vayas dando cuenta de que la propiedad se busca que quede en un segundo plano. Piensa que detrás de esta organización de Naciones Unidas, detrás de estos líderes de gobierno, son personas, que es un político, una persona con un traje que lo único que quiere es dinero y poder. Quita, coge 10 políticos y que dile, que levante la mano quien quiera dinero y poder. Te levantan los 10. Vale, les voy a quitar el poder, que levante la mano quien quiera dinero, igual te levantan 8. Vale, ahora no van a tener ni dinero ni poder, es un salario normal, como si trabajaras en un supermercado. Que levante la mano quien quiera ser político porque defiende los intereses del pueblo. ¿Cuántos te levantan la mano? ¿Cuántos? Si en España estamos viendo el ejemplo de un político con tal de aferrarse al poder, amnistiando a otro político tan solo para que le dé votos. Entonces, los empresarios mueven el mundo. Quieren establecer una sociedad a través de estas políticas de la Agenda 2030 más igualitaria, más igual. Sin embargo, no eliminan los paraísos fiscales. ¿Por qué no eliminan los paraísos fiscales? Porque esta Agenda 2030 lo que busca es tener a esas ovejas más controladas, más reguladas, que trabajen, que generen, que trabajen, que generen, pero el dueño de Spotify se forra, el dueño de Apple se forra, el dueño de Netflix se forra, porque estas ovejas están pagando, trabajando y pagando. Y ahora bien, tú dirás, ay, qué exagerado, Álvaro, ya te pusiste conspiranoico. Mira, habrás oído que el desayuno es la comida más importante del día. Ay, ¿eso quién lo dicen? Los médicos y tal y cual. Bueno, pues con los ayunos intermitentes se ha puesto de moda que bueno, que igual desayunar no es la comida más importante del día. Pero ¿a quién le fastidia que no sea la comida más importante del día? Pues a Kellogg's, por ejemplo, que Kellogg's crea la frase para vender cereales de el desayuno es la comida más importante del día. Recuerda, crea la frase esa. Bueno,
De la Agenda 2030 también se habla de, aparte de eliminar la paz en el mundo, crear la paz en el mundo, eliminar las guerras, eliminar la pobreza también, que todo el mundo tenga agua potable, eliminar la desigualdad y el respeto por el medio ambiente y las tecnologías más saludables. Aquí es donde entra en contradicción que hay muchas empresas, fábricas que todavía fabrican vehículos de gasolina, diésel, pues se las quieren cargar. Quieren que sean empresas que generen vehículos de energía bastante renovable o energía limpia. Si te fijas bien, en tus ciudades cada vez es más difícil conducir. ¿Por qué? Porque poquito a poquito se han ido cargando calles, han puesto vehículos o zonas de aparcamiento de pago, ya sea en un parking privado o parking público, porque lo que están buscando es que tú cada vez tengas menos ganas de coger tu vehículo. Se va reduciendo así, ¿vale? Esos son los objetivos que se han conseguido y hay personas en una mesa que van diciendo vamos a hacerlo así. Pero claro, ¿quién se beneficia? Uno, el Estado, que han puesto todo parking público, pues generar dinero. Parking público pero de pago, ¿vale? Y otro, los parking privados, los dueños de parking privado, por ejemplo, en esta isla, yo sé que hay políticos que son dueños de parking privado. Entonces, si yo eliminara los aparcamientos, me gustaría ser socio de un parking privado. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, recuérdalo. Pastores y ovejas. ¿Tú cuál eres? Posiblemente una oveja. O también están los lobos, que no son ovejas, pero bueno, están ahí. Otra de las cosas, se me iba de las manos, eliminar la corrupción en el mundo. Bueno, vale, maravilloso, me parece bien. Dinamarca es uno de los países, junto con Holanda, Noruega, países nórdicos, Nueva Zelanda, que los índices de corrupción que se hacen en el del 2022 figuraron como los menos corruptos, pero después tenemos Somalia, Sudán, Corea del Norte. ¿Cómo piensan establecer todo esto? España está en el ranking 34, en el que dice que está bien, pero que hay algo de corrupción. Yo te lo suelto ahí para que lo sepas. ¿Qué más? La carne. Se ha hablado de la carne. Ya hay gente hablando, no, porque la carne, pues hay documentales en Netflix de las vacas que están pastando, ocupan mucho pasto, hay que regar todos esos pastos, y no solo eso, el agua, sino los desechos y el metano que expulsan las vacas, que hacen que el efecto invernadero pues sea aún mayor. Yo soy de la opinión, porque hay muchos políticos, sobre todo también a nivel americano, en el sector republicano, que hablan sobre que no existe el cambio climático. Mira, el cambio climático existe y la manera de verlo es tan solo en la época que hubo este parón mundial por el COVID. Yo salía y miraba el cielo y lo veía de otra forma. Los pájaros, empezaron a aparecer pájaros que no se veían por mi zona, entonces ahí lo tienes. Claro que existe. Yo voy conduciendo por la carretera y veo todavía coches que echan un humo horrible. O, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, si has ido a Tailandia sabes de lo que hablo, y si no has ido a Tailandia, en Tailandia tuve que comprarme una mascarilla porque era horrible la polución que había, me dolía hasta el respirar. Entonces, claro que existe, el agua cada vez se incrementa más. Fíjate, los republicanos en Estados Unidos dicen que no existe el cambio climático, pero invierten dinero en Florida, que es uno de los estados en el que le afecta más el cambio climático, en evitar que el agua siga subiendo y que cada vez tenemos más huracanes, tifones y todo eso. Entonces, claro que existe. ¿Hay que volverse loco? No, hay que tener conciencia y empezar a actuar en conciencia. Entonces, yo soy partidario de esto. Pero no hay que volverse loco. A ver. Entonces, han salido ya bastantes detractores sobre este tema y de hecho circula un vídeo por internet que al parecer es un fake sobre un científico que habla de conseguir que el genoma humano sea alterado y que el ser humano sea alterado genéticamente. ¿Para qué? Para que no coma ternera.
que cuando tú comas ternera porque te apetece comer ternera te dé una reacción alérgica. Ya hay de hecho un parásito, al parecer una pulga, que ha hecho que ciertas personas creen aversión o reacción alérgica a la ternera. Entonces, se supone que esto es una de las medidas de esa Agenda 2030 establecida en una de esas 169 propuestas para alcanzar esos 17 objetivos. Pues en teoría no. Es verdad que aquí tienes sembrada la teoría de la conspiración. Bueno, vale, el COVID lo soltaron en China por algo. Bueno, vale, pues esto no tiene nada que ver con la Agenda 2030, ni se les va a alterar genéticamente obligatoriamente a todo el mundo, pero ya está la gente y con la duda ahí sembrada. Entonces, para mí, la reducción de la ternera como tal va a ser a través de impuestos. Se va a poder vender ternera, por supuesto, pero se va a poner impuesto al que la produce, a los medicamentos que tiene esa vaca, esa ternera, y sobre todo al consumidor. ¿Se puede consumir tabaco a día de hoy? Sí, a pesar de que se ha dicho, por supuesto, que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que es cancerígeno y es malo. ¿Y qué han hecho? Pues incrementar los tipos de impuestos. Entonces, al final, por supuesto que en tu dieta podrás comer carne, pero uno de los objetivos de la Agenda 2030 es la eliminación de la carne y lo van a hacer a través de impuestos. Pero al hacerlo a través de impuestos, ¿qué va a hacer? Que por supuesto que esa persona que tiene un sueldo medio, pues antes no llegaba a final de mes, ahora va a llegar menos, o va a comer carne, pero que le va a ser como un producto. Último objetivo así que también habla de la Agenda 2030, que me parece a mí como polémico, es la superpoblación. Hablan de la superpoblación, que no se puede dar la superpoblación. Entonces, ¿qué pasa con esto de la superpoblación? Pues bueno, está muy romantizado en el cine. De hecho, hay un libro del Código Da Vinci, ¿cómo se llama este tanto? Dan Brown. Hay un libro de Dan Brown que habla sobre esto, sobre la superpoblación y cómo eliminarla, pero a mí se me hace raro que van a intentar entre todos los países de la Organización de Naciones Unidas, 193 países, establecer tasas ¿de qué? Porque estamos hablando de que existen países con más ciudadanos que otros. Entonces, si fuera así, ¿qué se crearía? ¿Un gobierno global que rigiera todo? Porque entenderé que después existan países que digan, no, yo prefiero tener más ciudadanos que míos, nacionales, que tú, porque parece que ya empieza ahí a alterarse o a haber una disruptura en el soberanismo nacional. Por ejemplo, dicen los chinos, por ejemplo, no, pues yo quiero, mi tasa de nacimientos tiene que ser X y la vamos reduciendo, reduce tú la tuya. Entonces nadie va a querer reducir, por lo tanto lo de la superpoblación me parece un objetivo ridículo que no se va a conseguir. Existen países como Perú, como Venezuela, existen países donde existe una rama más conservadora, pues por temas cristianos, evangelísticos, que hablan de familias tradicionales y de la eliminación del aborto. Pero hay una estadística que habla que en los países en los que el aborto está prohibido, al final de cada 1000 mujeres al año son 57 las que abortan. Sin embargo, en los países en los que no está prohibido el aborto son, creo que eran 40 y pico frente a 1000 mujeres también. Entonces, bueno, dime qué opinas de la Agenda 2030. Yo espero que te haya quedado súper claro, porque te lo he hablado así, básico, llano, para que se entienda, que es como a mí me gusta en los vídeos. ¿Crees que nos van a gobernar? Recuerda, pastores, ovejas y lobos. Eres una oveja, eres un lobo. Pastor no lo creo, porque actualmente los pastores están en la Organización de Naciones Unidas o detrás de los líderes que están detrás de cada uno de esos territorios nacionales que están actualmente decidiendo cómo van a ser tus próximos 20 o 30 años. Así que, como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo y gracias por tu apoyo.